Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Buenos días. Dios me los bendiga en esta mañana, hermanos. Soy su hermana Verónica Orellana, aquí en su programa Dios habla hoy. Y estamos empezando 3 minutitos tarde, pero aquí estamos con este programa que le doy la honra y la gloria al Señor por tenernos en este día aquí reunidos. Voy a ver si puedo compartir esto. No sé si lo podré compartir, Dios mío, porque no me da la opción, pero esperando que se puedan conectar mis hermanos. Decirles ahorita, quizás solo les voy a avisar, pero les saluda desde California su hermana Verónica Orellana, deseándole que se encuentre bien en este día. Por aquí un poquito frillito. Ahorita estoy en vivo. Ay, ese es... Ay, Dios santo, sí, aquí no lo puedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que se compartió el... Vamos a ver, Padre Eterno de la Gloria. Sale. Órale. Perdón que entré tarde, amiga. Aquí han dado, si no es una cosa es la otra. Voy a poner a acomodar un poquito por aquí. Dios me los bendiga en esta mañana. Sea el nombre de Dios glorificado, hermanos. Bendiciones. Y quiero ver si aquí podemos, ¿verdad? Un poquito compartirlo porque Dios quiera que se vaya y vamos a hacer aquí. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos, hermanos. Sea el nombre de Dios glorificado y sea nuestro Padre Dios en este día, honrándonos con su presencia, mi hermano. Gracias por estar aquí. Y a Wendy, saludamos hasta México. Bendiciones a todos los que se vayan a unir. Para el que no me conoce, hermano, soy su hermana Verónica Orellana, de aquí desde buenas tardes hasta allá, sí es cierto, buenas tardes. Buenos días, Ale. Gracias por compartir, amiga. Sí, entré un poquito tarde, pero pues aquí estamos, ¿no? Glorificando el nombre del Señor y dándole la honra y la gloria en este día, pudiendo hablar acerca de la comunión. Bendiciones, mi hermana Brenda Hernández. Gracias por conectarse. Perdón que entré un poquito tarde. Hoy día vamos a estar, hermanos, hablando de la comunión, con la cual saludo a todo el que esté presente y al que verá este video después. Para los de YouTube también, les doy gracias por tenerme en sintonía ahí también. Y sea Dios derramando bendición sobre cada uno de ustedes y sobre sus casas. Hoy día, hermanos, tenemos esta palabra en Hechos 2:42. Su palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Padre eterno de la gloria, Señor, en este día te damos gracias, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por darnos otro día, Señor, de vida. Gracias por enseñarnos, Padre, tu palabra. Te ruego que hables hoy a nuestros corazones, a nuestras mentes, Padre. Que sea tu palabra, Señor, fluyendo en este día, Padre eterno. Pongo este mensaje en tus manos, Señor, y llega a los corazones que tienen que llegar, Padre. Llega a los corazones que tú vas a abrir, Señor, para que reciban esta palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de servirte y de honrarte, Señor, y gracias, Padre, por todo, por todas tus misericordias, por cuidar de nuestra vida, por darnos el aire que respiramos, por darnos la comida, el pan diario, Señor. Gracias por el perdón, gracias por la salvación. Gracias, Jesús, gracias, Padre, porque tú fuiste, Señor Jesús, el que encarnó esta palabra cuando viniste a esta tierra, y a tu nombre sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.
Amén y amén. Dios me los bendiga. No sé si puedes comentársele. Dios te bendiga. A todos el que se está uniendo. A Sony. Dios, buenas tardes, Sony. Hasta Chicago. Gracias por unirte. Yolanda Calderón. Dios me la bendiga, sierva. Para los que necesitan Ministerio de Compás. Ahí está nuestra hermana Yolanda Calderón. A ver si se atreve a dejar la información para todas aquellas mujeres que necesiten un apoyo moral. La comunión. La comunión, hermanos, si nosotros nos pudiéramos examinar acerca de la comunión, todos tendríamos una diferente definición. Dios te bendiga, Celio, orando por ti. Y todos tendríamos una diferente definición acerca de qué es la comunión. O de hecho nos vendría a la mente cierto evento o algo. A mí me vino a la mente, hermano, porque mi abuelita era costurera. Y también mi mamá, pero mi abuelita hacía como vestiditos. Y yo siempre miraba esos vestiditos bonitos. Y en cierta época ella hacía unos vestiditos y yo le decía que para qué eran esos vestiditos, porque parecían de novia, chiquitos. Y ella decía, es que se acerca la comunión. En tiempo ella era católica. Yo no sé nada del tema acerca de la comunión católica. No sé, hermanos, y no voy a entrar en eso. Ay, salte y vuelve a entrar, hermanita, a ver si puedes. Y, ella hacía esos vestiditos, ¿no? Entonces, esa comunión es algo que en una iglesia se celebra. Quiero empezar con la definición de comunión. Es que de verdad que me impactó. Dice esta referencia de definición. Comunión significa armonía, oiga usted, en el modo de sentir, de pensar, de actuar. Asimilación, dice también. Menciona el diccionario. Esto está escrito, o sea que estoy leyendo lo que el diccionario dice. Menciona el diccionario. Sabiendo esto, es posible entender que la comunión con Dios se refiere a tener en cuenta lo que Él piensa, como Él quiere que usted actúe y sienta y tenga armonía con Él. Fíjese la definición que encontré. Increíble. Cuando yo leo esto, hermano, viene a mi mente cuando Dios creó a Adán. Porque parecía que nadie sabe, ¿verdad? Eso no quedó registrado. En el tiempo que Adán fue creado, para el tiempo en que, antes de que él hiciera a la mujer, a Eva, en ese tiempo nadie sabe esa conversación, esa comunión que el Padre tenía con su hijo Adán, con su creación. No sabemos la plática. Lo que sí sabemos que un día lo lleva a todos los animales para que Él les ponga nombre a los animales, que es el nombre de los animales que ahora existe. Y en el Nuevo Testamento yo encontré estos versículos que nos relatan acerca de la comunión. De hecho, cuando yo buscaba la comunión en la Biblia, me salía en la noche en que el Señor Jesús celebra la Santa Cena. No decía la palabra comunión, sino que cuando la Santa Cena también me salía los sacrificios de paz que en el tiempo antiguo hacían. Nada que dijera la palabra comunión. Pero hoy vamos a aprender, hermanos, 7 aspectos de comunión que la Biblia nos enseña hoy. Mire el primero. La primera comunión. Dice así Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová, habla de la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay una comunión íntima de Jehová. Esa es la primera comunión. La primera comunión de la que la palabra nos habla es de la comunión íntima de Jehová para los que le temen. Salmo 25, 14. En Proverbios 3, 32 dice, porque Jehová
abomina al perverso. No te preocupes, Ale, no te preocupes. Gracias por avisarme. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con lo justo. O sea que nos damos cuenta que Jehová tiene una comunión íntima con el ser humano. Por eso vino a mi mente, cuando él creó a Adán, él debió haber tenido una comunión tan íntima con él, que a su creación se la confía a él. Le dice, vamos, y lo lleva donde están los animales y le da la oportunidad para que él le ponga nombre a todos los animales. Esa era la comunión y estoy segura que mientras Adán no pecaba, él tenía esa comunión íntima con Jehová. Y le temía, porque cuando pecó, pues por eso se escondió. Y también era justo, porque verdad, eso es lo que dice la palabra. Miren la segunda comunión. Quise ponerlo en este orden por alguna razón, no sé por qué, pero así lo puse. La segunda comunión es con espíritu, con su espíritu. Dice, estamos en Filipenses 2, del 1 al 8, y dice así, mire, aquí vemos aquí se nos da a conocer, hermanos, realmente lo que es tener una comunión con el Espíritu. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y aquí voy a mencionar 14 detalles acerca de tener la comunión con el Espíritu Santo. Y aquí va la primera. Si algún efecto entrañable, eso significa tener comunión en el Espíritu. Alguna misericordia, segundo. Los que completan el gozo, sintiendo lo mismo. Eso es lo que significa estar en comunión con el Espíritu. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Lo vuelve a decir. Verso 3, nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. Eso es tener comunión con el Espíritu. Si usted hace algo por contienda, por vanagloria, eso significa que usted no tiene comunión con el Espíritu. Antes bien con humildad. Si usted tiene al Espíritu Santo, las cosas las va a hacer con humildad. Estimando a cada uno o a los demás como superiores a sí mismo. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu. Verso 4, número 10. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es tener comunión con el Espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que todas esas 10 cosas estuvieron en Cristo Jesús. Y todavía le aumente diciendo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y la 12, sino que se despojó a sí mismo. Tener comunión con el Espíritu significa despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, el Señor, hecho semejante a los hombres. Mire la número 13. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se despojó y se humilló. Hay que despojarnos y humillarnos. El número 14, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, hermano, es parte de lo que refleja su comunión con el Espíritu. Aquí lo dice la palabra de Dios. Filipenses 2, 1 al 8. Ahora la tercera comunión. La tercera comunión le vamos a poner es con Cristo. Y ahí estamos en 1 Corintios 1, 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor Jesús. Mire, hermano, la comunión con el Señor Jesús no es cualquier cosa. Usted ha sido llamada o llamado para tener una comunión con Cristo. Fíjese nomás. También tenemos, hermanos, otra comunión que dice así. La copa en 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. En Cristo se encuentran 3 comuniones encerradas. En Él somos llamados a tener comunión con Cristo.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es tener comunión. ¿Cuándo es esa sangre de Cristo? Cuando usted celebra la Santa Cena en una iglesia. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 3 cosas. Cuando usted tiene comunión con Cristo, o sea, que tiene que ser la sangre de Cristo, la Santa Cena, parte el pan. No, es el Señor Jesús, ¿verdad? El llamado tiene la comunión de la sangre y tiene la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo, mis hermanos? La iglesia. Jesús entra en una forma tridimensional para nuestra vida en una comunión con Él. Son 3 cosas. Somos llamados a tener comunión con Cristo, según 1 Corintios 1:9. Somos llamados a celebrar la comunión de la sangre de Cristo, en 1 Corintios 10:16, y también ahí mismo, y somos llamados a tener una comunión del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así es que nosotros estamos llamados a tener esa comunión con Cristo para celebrar la copa de bendición y para pertenecer a la comunión del cuerpo de Cristo. Esa es la tercera comunión que nos presenta la Biblia. Mire la 4ª comunión que como cristianos debemos de tener. Esto se encuentra en 2 Corintios 6, 14 al 16. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tengo que hacer una pauta, hermano. Yo no sé si ustedes saben, yo no oré ahorita para empezar. Y quiero hacerlo ahorita porque el Señor me lo acaba de recordar. Aunque, déjeme decirlo, no es que no haya orado temprano en la mañana. Ya oré en varios grupos. Pero necesito orar por esto, hermano, de verdad. Vamos a orar. Padre eterno de los cielos, primero, perdón si ya oré, Padre mío. Padre eterno, sí ya oré, Señor, pidiéndote esa unción. Pidiéndote esa unción. El Señor me ponía a orar. Alguien aquí ha de necesitar oración. Mire, la 4ª comunión, mire con quién es. Dice, 2 Corintios 6, 14, 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Verso 15. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédito? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? O sea que como cristianos tenemos que tener la comunión con la luz. ¿Y quién dijo que era la luz? Jesús. Pero aquí lo ponen como agarrando al Señor Jesús como luz. Y dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando yo leía de nuevo este versículo anoche, vino a mi mente cuando Juan está recibiendo el mensaje a las iglesias. Y el Señor Jesús dice que lo vio pasearse en medio de unos candeleros. Y cuando el Señor dice, y dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso, hermano. Mire la 5ª comunión. Fíjese, las cosas interesantes que uno encuentra en la palabra de Dios. La 5ª comunión es esta, Hechos 2:42, que es el título de esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas veces, hoy con la pandemia, esto se detuvo un poco, ¿verdad? La comunión los unos con los otros. Hermano, a mí me gusta hablar, a mí me gusta vivir en comunión, a mí me gusta, ¿verdad? Esta es mi vida.
y pues mi hijo, ¿verdad? Él no. Y bueno, mis hijos son así, pero es un mandato que la comunión los unos con los otros es de perseverar en ello. Si no, la palabra de Dios no lo dijera. Perseverar en la comunión unos con otros. Yo no sé cómo usted se siente cuando va a la iglesia. No lo sé, hermana. Porque hay de iglesias a iglesias, los hemos visto, ¿no? Pero Dios nos ha llamado a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de ellos era la comunión unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora mi iglesia abrió un café ahí. Y es de verdad, uno paga una miseria. Pero lo que me gusta de esto, hermanos, es que en mi iglesia tienen todos los días oración 3 veces al día, les he contado. Y nada más, algunos tienen fotos, otros salen vivos, pero nada más en el Zoom nos vemos. Pero cuando ya vamos al café, ¿verdad? De ahí de la iglesia, podemos conocernos. El domingo pasado conocí a 3 personas más de las que están en el grupo de oración, porque a veces nos muestran sus fotos o yo no sé. Pero cuando ahora entiendo por qué el Señor dice perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Mira qué hermoso es cuando una de Moniquita compra pan y lo parte, agarramos la mitad y ahí estamos. Y estamos en las oraciones, hermano. Qué importante es acerca de la comunión con nosotros. Mire Juan 1, del 5 al 7. Y dice, este es el mensaje, empieza diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Oyeron el mensaje y lo anunciaron. Dios es luz. ¿Ven por qué la comunión con luz? Dios es luz y no hay tinieblas, ningunas tinieblas en él. Si decimos, oiga usted, hermano, si usted o si yo digo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, que es la comunión de luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, la otra comunión que tenemos, su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto me impacta porque pareciera que el tener la comunión los unos con los otros, junto con la comunión de la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermano. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya no queremos tener esa comunión los unos con los otros? Es de ponerse a pensar, de examinarnos a nosotros mismos. A mí no me conteste. Es de ponerse a examinarse, hermano. Tal vez a nosotros, hermano, no nos gusta. Muchas veces no nos gusta esto de lo que se habla de la comunión. Muchos quizás estaban esperando la comunión, ¿verdad? La otra comunión que conocen. Pero esto es lo que la palabra nos habla hoy en día. Mire, este me gustó. Porque esta nos hace la comunión los unos con los otros. En Filemón 1, 5, 6 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Mientras nosotros tenemos la comunión los unos con nosotros, se muestra el amor y la fe que tenemos hacia el Señor Jesús, para que con todos los santos, hermanos, para que la participación de nuestra fe sea eficaz. La importancia de tener la comunión unos con otros. Mire la sexta comunión. Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí ya unieron al Padre y al Hijo. Es la verdadera comunión. ¿Y qué pasa, hermano, cuando uno hace a un lado
al Padre o hacia un lado al Hijo, no tienen esa verdadera comunión. Y por lo tanto no puede haber esa comunión mutua con los que vivimos. Venía a mi mente cuando el Señor fue crucificado, la cruz, ¿no? El que va hacia arriba, el madero que va hacia arriba era la conexión con el Padre, pero el madero que va verticalmente lo hacía para comunión con los demás. Cristo, aún en la cruz, Él mostraba la comunión con el Padre y la comunión con el Hijo. Viene a mi mente, hermanos, en este momento cuando el Señor se transfiguró con sus apóstoles, que los llevó al monte y se transfiguró. Y mientras yo meditaba en esa transfiguración, ay, qué pena, amiga, ¿por qué no te sales y vuelves a entrar? Esto se me está terminando. No, sí. Venía a mi mente, hermanos, lo que el Señor, tengo volumen, lo que el Señor, cuando Él se transfiguró, y Él, si tengo el teléfono, ¿no? A ver, sí lo tengo. No sé si alguien más me puede escuchar. A ver si alguien más me puede escuchar. Cuando el Señor se transfiguró en ese monte, venía a mi mente, hermanos, la comunión del Señor. Oh, ok, bueno, gracias a Dios. La comunión del Señor, que cuando Él se transfigura y está con los dos, que se refirieron a uno como Moisés y a otra como la ley, pero tres, como venía aquel verso a mi mente que decía, tres son los que dan testimonio en el cielo y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque ahí estaba Jesús. Estaba Moisés con la ley, que la ley dice el Deuteronomio que fue escrita con el dedo de Dios. Y estaban los profetas. Y el profeta mayor, que era Jesús, que representa los profetas, hermanos, es la palabra que el Espíritu Santo instruyó a quienes lo tenían que escribir. Y abajo estaba, mire, Pedro, Jacobo y Juan, cada uno de ellos tiene su nombre un significado. Como ahorita se me vino a la mente, no recuerdo el significado de Jacobo, pero me acuerdo el significado de Juan, que su nombre significa misericordia, y el significado de Pedro, la piedra. Entonces la piedra, la misericordia, y no me acuerdo del otro, de Jacobo. Pero cuando nosotros tenemos esa sexta comunión, porque dice que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos. Si nosotros tenemos esa comunión con Dios, es porque tenemos que anunciarlo, hermano. No es fácil. No es fácil ponerse entre una pantalla así y uno querer transmitir lo que uno ha aprendido. Pero trato de enseñarles, hermanos, de que siempre teníamos en la mente, en nuestro marco de referencia, una sola comunión. Al menos yo ignoraba las otras comuniones, que eran tan importantes como la comunión en la sangre de Cristo. Es tan importante la comunión los unos con los otros como súper más importante la comunión con el Padre. Y venía a mi mente que cuando el Señor predicaba y estaban los miles de gente y a todos los despedía, la palabra de Dios nos cuenta que Él se separaba para orar, aparte. Porque Él buscaba esa comunión de su Padre. El ejemplo a seguir que hacía en una forma visual la comunión es Él. Ese, el que suplanta, es cierto, el que suplanta. Entonces, hermano, el que suplanta. ¿Y quién es el que suplanta en nuestra vida? El Espíritu Santo, hermano. Ese es el que viene a suplantarnos.
porque esta carne, esta humanidad, hermanos, cuesta despegarse de ello. Entonces Él tiene que venir a suplantarle. Como Espíritu Santo daba testimonio en la tierra y como Espíritu Santo daba testimonio en el cielo. Pero la comunión que nosotros tenemos, Dios me la bendiga, mi hermana Sandra, que nosotros tenemos que convivir, no es una sola, hermano. Y es allí donde nosotros a veces nos enmarcamos o estamos acostumbrados a decir, oh, va a haber Santa Comunión, va a haber la Santa Cena. Pero estamos aprendiendo, esta es la sexta comunión. Mire la séptima comunión. Y aquí sí yo me fui de espalda. Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo usted tiene comunión con el Evangelio? ¿El Evangelio eterno del que habla el ángel? Solo leyendo su palabra, hermano. Solo usted estudiándola para que su espíritu se ministre, para que su espíritu crezca, como decía acerca del Señor Jesús cuando lo encontraron a los 12 años hablando con los doctores, que Él estaba hablando y que se sorprendían de sus respuestas. Y que dice abajo que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea que Él tenía una comunión extensa. Él venía, hermanos, a traer esta comunión que en el Edén se rompió. Yo analizaba esta mañana, porque anoche yo todavía no lo tenía. Este ejemplo que el Señor me puso en mi mente. Cuando el hombre fue creado, y le dije, nadie sabe la comunión que él tenía con el Padre antes de que Eva viniera a ser parte del Edén. Yo no me puedo ni imaginar esa relación del Padre con Adán. No me lo puedo imaginar, hermano. Yo quisiera, ¿verdad? Que estuviera relatado en la Biblia. Pero usted se puede imaginar que Dios está con su creación ahí, que le pregunta, que habla con él, que le instruye, que le enseña, que le ministra. Y crea a Eva, ¿verdad? Crea a Eva, la saca de una costilla de Adán, porque el Señor dijo en un momento, no es bueno que el hombre esté solo. Y allí se cumple donde tenemos que tener la comunión los unos con los otros. Sabemos que pasó el pecado. ¿Por qué el pecado sucedió? Porque el enemigo se había dado cuenta. Bendiciones, sierva. Dios me la bendiga, mi hermana Raquel. Feliz viaje. Ahí me lleva en su maleta. El enemigo se dio cuenta, hermano, que había una comunión que él había perdido por su mal corazón, por su soberbia, por su lo que sea. Ahí lo dice Ezequiel e Isaías, lo dicen claramente lo que era él. Por cierto, el Espíritu Santo les da a los que escribieron esos libros que lo llamen rey de Egipto. Gracias, hermana, gracias por compartir, gracias a todos los que comparten. Que el rey de Tiro, el rey de Egipto, el faraón, se lo menciona así. Y después de hacer aquel ser creado, la luz bella, le entró maldad, dice, hasta que se halló maldad en su corazón. Y entonces él es quitado de su puesto, como el gran querubín, le decían. Y cuando él ve, es que yo me lo estoy imaginando, hermanos, la Biblia no lo dice, pero yo me estoy imaginando que cuando él vio la comunión que Adán y Eva tenían con el Padre y que él había perdido, y que también a Adán, esa comunión de Adán con el Señor, con Padre,
Y con el Señor Jesús, cuando Él se dio cuenta de eso, hermanos, tal vez no le afectó tanto hasta que llegó la mujer. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Usted se ha preguntado, ¿por qué a Él le afectó tanto? Santo de la gloria, a ti sea la gloria, Señor. ¿Por qué a Él le afectó tanto? Santo Jesús. Cuando la mujer fue creada, hermano. Porque mientras Adán estaba solo, que tenía comunión con el Padre, se puede decir, estaba en la misma situación que él estaba cuando él estaba en el cielo, ejerciendo su trabajo, pero ya había sido desplazado por su maldad. Pero cuando nace la mujer, a Adán, al hombre, a esa creación, se le da la bendición de que se pueda reproducir trayendo más como él. Y el enemigo y Lucifer no podía hacer eso. Ahora se dan cuenta por qué tanta traba en este mensaje. Él no podía reproducirse. Para él era importante robar las almas que Dios había creado para él poder tener su séquito. Por eso se trajo las 2/3 partes del cielo, porque él no podía procrear de su misma imagen. Entonces tenía que robar la imagen, porque somos a imagen y semejanza de Dios, dice un verso, que varón y hembra los hizo a semejanza de Dios para poder procrear. ¿Y qué logró el enemigo, hermanos? ¿Qué logró el enemigo al confundir o al engañar a Eva? Robó estas 7 comuniones que el hombre fue creado para que tuviera: la comunión con el Padre, la comunión con el Espíritu, la comunión con el Hijo, la comunión con la sangre, la comunión con otros. Porque ¿sabe por qué le digo la comunión con otros es importante, hermano? Porque cuando Eva pecó, entonces quedaron sus 2 hijitos que habían nacido. ¿Y qué hizo Satanás? Nace el primer criminal. Le siembra el crimen en su corazón y mata a su hermano. ¿Por qué quería Lucifer que Caín matara a Abel? Para cortar la comunión los unos con los otros. Para que cortara la comunión de los hijos con los padres y los padres con los hijos. Porque al matar a Caín y el Señor confronta a Abel, ¿qué hace Abel, hermano? ¿Qué hace Caín? El Señor lo destierra, lo despacha, lo marca y lo que sea. ¿Y qué hizo? Ese acto de desobediencia de Eva y de Adán. Hubo una ruptura de comunión los unos con los otros. ¿Sabe cuántos años Eva pasó sin tener hijos? 130 años, hermano. Rompió la comunión de los unos con los otros que el Señor había creado para ellos, hermano. ¿Se da cuenta que la comunión los unos con los otros es de suma importancia? La comunión con el Padre es la más importante. La comunión con su Espíritu para que nos instruya cómo actuar y cómo hacer. La comunión con su Hijo para que nos enseñe. La comunión los unos con los otros para que su Hijo con su sangre nos limpie de todo pecado. Esto me llamó la atención. Donde dice, aquí, en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que para que nosotros seamos limpios de pecado en totalidad, tenemos que andar en comunión los unos con los otros. Por eso el enemigo, su interés de romper esa comunión de Adán con el Padre era
inminente. Era inminente. Porque Dios anhela la comunión contigo, lo crea o no. El Señor anhela ese momento, hermanos, ese momento de intimidad contigo. Él lo anhela. Dice su palabra que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Y cuántos de nosotros descuidamos ese momento, hermano? Esa conexión. Mire, yo con la pandemia, yo me quedé desesperada, hermanos, porque no tenía inglés. Mi hija iba, siempre rehusaba, yo siempre he sido en contra del inglés. Créanlo, no lo crean. Y mis hijas iban a una iglesia americana, a un pastor que yo escuchaba, por cierto, cuando yo manejaba para el trabajo, lo escuché por muchos años, desde que él llegó a California. Él es de Filadelfia. Y bueno, yo lo escuchaba y a veces recogía a mis hijos y ellos escuchaban la prédica. Bueno, ahora resulta que el pastor de mis hijas y mío. Y yo les decía eso. Y yo en la pandemia, no, yo me sentía desesperada. Decía, Dios mío, porque, ¿verdad? No iba a ninguna iglesia. Oía mensajes a través, así como estamos oyendo aquí, conectados. Pero para mí, esa comunión... A mí, aunque yo me vaya enmascarada, ahora ya no usan máscara, pero yo siempre voy enmascarada. Yo voy y tengo la comunión con mis hermanos. Es totalmente diferente. Porque me dice ahora la palabra de Dios que es parte de la conexión, de la comunión con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu, con el Evangelio, con la luz. La comunión los unos con los otros, hermano. Para que Dios en su sangre nos limpie de todo pecado. La comunión del cuerpo de Cristo. Que muchas veces es el que más descuidamos. Ese es uno de los que más descuidamos, esa comunión del cuerpo de Cristo. La secta me impactó, la comunión con su evangelio. Porque si nosotros no aprendemos de esta palabra, hermano, de este evangelio, nos quedamos cortos en la comunión. Nos quedamos cortos en la Santa Comunión. Estos son 7 comuniones que yo encontré. Tal vez su Biblia tenga más, yo no sé. Pero yo quiero terminar, hermanos, con estos 2 versículos. El Salmo 51:6 que dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él ama la verdad en la intimidad, hermano. ¿Cuál es esa verdad? A Dios Dios no puede ser burlado, a Dios no lo podemos engañar. Cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando decimos, es que, ¿verdad? Realmente yo no debía haber. Él ama la verdad en lo íntimo. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo el Señor? Lo fue a buscar. ¿Usted cree que él no se dio cuenta? Claro, que sí se dio cuenta. Pero fue a buscarlo y le preguntó, ¿qué has hecho? Dios ya sabía lo que Adán había hecho. Pero le preguntó, ¿qué hiciste? Le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó culpa a la serpiente. Y ahí vinieron cada uno con su pecado y cada uno con su castigo. Ahí fue parejo. Ahí no que porque aquel dijo, pues yo no sabía y esta se fue a verdad a comer la manzana y de ella me dio a mí. No. A cada uno le dio su porción el Señor. Justo. La justicia para Dios. Pero el enemigo lograba, hermanos, que la humanidad perdiera esa comunión con Dios. Perdiera estas 7 comuniones que la palabra de Dios nos ha mencionado hoy. Y el ejemplo a seguir en comunión es nuestro Señor Jesús. Porque Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Es que te hace comprender la sabiduría, hermano. Qué hermoso, Dios mío. El último verso dice en 2 Corintios 13:14, la gracia. Es que, ay no, tengo que buscarlo. Porque cuando lo escribía, luego me di cuenta de algo.
Segunda de Corintios 13, pero quiero leer, esta ya se habla solita también ella, miren esta nuevecita. Pablo termina así, miren, el 12, el 13 y el 14 de Segunda de Corintios 13. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Es la comunión los unos con los otros. Todos los santos saludan, la comunión de iglesia con iglesia. Y el 14 les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Incluye las tres comuniones. Por último en un verso, pero incluye la comunión entre los santos, hermano. ¿Cómo ve? Bendiciones, Osiris, Dios te bendiga. Voy a orar por ti al final. Tenemos que tener, hermano, una comunión los unos con los otros. A veces nos enfermamos, a veces nos decaemos. Mire, yo ahora que estuve con esto de la muela, yo sufría porque casi no podía hablar. Me mordía feo, hermano. Pero la oración de mi iglesia, no, vayé una que otra vez, pero no, hermano. Yo necesito esa comunión. Es que yo el día que yo no tengo esa comunión, yo me siento tan vacía, pero tan vacía. Si tan solo nosotros, hermanos, entendiéramos que Jesús, que el Padre, que el Hijo, que su Espíritu Santo desean esa comunión individual para cada uno de nosotros, que desean la comunión con los santos, que desean la comunión en la copa, en la santa, porque cada mes, yo no sé, hay iglesias que lo celebran cada semana, porque dice cada vez que lo hicieres, en memoria de mí, que celebran eso, cada vez que usted agarra la comunión con el Evangelio, hermano, 7 conexiones de comunión. Sí, ay, sí. 7 conexiones de comunión, hermano. Yo no sé si usted ya sabía esto, para mí, yo me quedé, que yo dije, Señor, gracias. Gracias por instruirme, gracias por darme a conocer que necesito tener esa comunión contigo, la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con mis hermanos, la comunión con la sangre de Cristo, la comunión con todos los demás hermanos, la comunión con la luz. Padre, lo que el enemigo robó, el Señor lo trajo de regreso para que tú y yo tengamos la comunión con Él, juntamente con todos los demás, así como saludó Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial de los cielos, gracias te doy, Señor del cielo, en este día, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Gracias te doy, Señor bendito, por este día, Padre, que pudimos encontrarnos y examinarnos, Padre, a la luz de las Escrituras, donde estamos conforme a la comunión contigo, a la comunión con el Espíritu Santo, a la comunión con tu Hijo, a la comunión con los demás, a la comunión con la luz, a la comunión con la copa y a la comunión con el Evangelio, Señor. Gracias por haber dejado tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia, Señor, para que entonces tú mores en medio de nosotros y nuestra fe crezca. Padre, en tus manos encomiendo, Señor, esta palabra para todo aquel, Señor, que desea una comunión íntima contigo, porque tu palabra nos dice que tú anhelas la comunión con aquellos que te temen, Señor, y con aquellos les harás conocer el pacto.
Padre, en esta hora también te encomiendo a todos los enfermitos, a Osiris, Señor. Te encomiendo a mi hermana Sandra Viola Tolosa, Señor, su corazón. Te encomiendo a Judith Cuevas y a su hijo Miguel Ángel, Padre. Te encomiendo a todas aquellas madres y padres, Señor, que han perdido la comunión con sus hijos. Te encomiendo las familias, Padre eterno, como la comunión que se perdió entre Adán y Eva, Señor. Cuando Eva, Señor, al enterrar a aquel hijo amado, Abel, no tenía hombros, Señor, en quien llorar, era sola. Y enterraba a su hijo, Señor, sin nadie que la consolara, porque había perdido esa conexión, Señor, contigo, Padre. Pero 130 años después le das el gozo de tener a su hijo Set. Y por algo le llamó Set, Señor, porque te acordaste de ella. Y la bendijiste, Señor, con un nuevo amor, con una conexión nueva, con aquella conexión que como madres y padres anhelamos con nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy por aquellos, Padre eterno, que serán sanos, que serán salvos. Te ponemos, Señor, en tus manos la vida de nuestros hijos, Señor. Padre, anhelo, Señor, que ellos tengan esa comunión contigo, Señor amado. Que tengan la comunión con la luz admirable, Padre, con aquella luz que nos alumbrará allá en el cielo, Señor, donde el sol y la luna ya no existirán, sino solamente tu luz, Señor. Gracias, Padre, por este tema. Gracias, Señor del cielo, por ser tú tan misericordioso, Señor amado. Te ruego, Señor bendito, que tú seas, Padre, obrando, Señor, en gran manera, Padre eterno, en nuestra vida, Señor. Y que deseemos, Padre eterno, esa comunión contigo. Sacúdenos, Señor, sacúdenos de todo aquello que no te agrada. Límpianos más y más. Y ahora entiendo, Señor, que la comunión con nosotros me limpia de todo pecado, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por este mensaje que habló a mi vida, Señor, a mi corazón, a mi mente. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Amén y amén. Padre eterno, en esta hora vengo poniéndote, Señor, a mi hermana Leticia Gámez, Padre. Señor del cielo, acuérdate de ella, Señor, acuérdate de su hijo, Padre eterno. Las ponemos en tu preciosa mano, Señor. Conociendo que tú eres el poderoso, Padre, dale una pista. Enséñale, ministrale, Padre, donde ella, la puerta que ella tiene que ir a tocar, para que ella pueda volver a ver a su hijo, Señor. Te rogamos por esta madre, Señor, que su corazón está destrozado en mil pedazos, Padre, por no saber de su hijo, Señor amado. Nos unimos al clamor por ella, Padre. Te ruego, Señor Jesús, tú eres el milagroso. Tú eres el admirable, Señor, el consejero, el príncipe de paz. El Redentor, el Padre eterno, el que se humilla, Señor. Ahí en nuestras oraciones, Padre. Atiende, Señor, el clamado, Señor, por esta hija tuya, Señor, y devuélvele a su hijo, Padre. Que lo vuelva a ver, Señor, te lo pido. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, Padre eterno. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Dios me la bendiga. Gracias, mi hermana Brenda.
Gracias por haberse conectado, todos los que se conectaron. Yo no sé qué pasó, tal vez otros se han de haber quedado en el otro mensaje antiguo, pero gracias por los que se quedaron. Sé que al final quizás lo van a ver, no sé, pero hermanos, les animo a que tengan esa conexión, que tengan esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los demás hermanos, con la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, con la luz y con el Evangelio, hermanos. Es la comunión que mi Biblia dice. Si usted me muestra otra, se lo voy a agradecer, porque no es fácil buscar, pero le doy la gloria. Gracias a mi hermana Raquel por haber estado aquí, por haber compartido. Dios me la bendiga. Celi, Dios te bendiga. Gracias, amada. Hermana Raquel, gracias por compartir. Por hermana Sandra, Sony, Celi, Ale. Gracias. Dios te bendiga. Por aquí veo a la hermana Inés Quiroz, pero quizás se salió. Diana Benítez. Perdón. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Hermanos, no, hoy sí, el próximo jueves creo que no. Siempre el Señor me ministra. Mire, siempre le digo, bueno, Señor, no tengo palabras ni todo, pero aquí estamos. Pero el próximo jueves está mi hijo de manteles largos. Exactamente el próximo jueves. Así es de que voy a ver si el Señor me da palabras, salgo, ¿verdad? Porque eso lo decide Él. No yo puedo decir una cosa, pero el que manda aquí, mi CEO es mi Padre Celestial. Así es que hasta la próxima, hermano. Dios me los bendiga. Gracias por haberse conectado.